Hola amigos, por medio de la misericordia de Dios hemos recibido un nuevo nacimiento que nos llena de una esperanza viva. Y esa esperanza la tenemos únicamente gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Esta esperanza nos promete una herencia incorruptible. Y es que te tengo una noticia. Dios ha reservado el cielo como herencia tanto para ti como para mí. Y por medio de las pruebas Él desea pulir nuestro carácter para llegar a la estatura de Cristo Jesús. ¿Quieres estudiar más sobre este tema? Quédate con nosotros en el estudio 2 de Escuela Sabática titulada Una herencia incorruptible. Gracias, Erika. Pedro recuerda a cada uno de los lectores que eran creyentes expatriados y esparcidos por todo el mundo. Pertenecían a una misma comunidad de fe y que no importaba en el lugar donde se encontraban, donde estuvieran, había una compostura, había un modo de vivir, había unas maneras que como cristianos debían seguir experimentando, no importa el lugar donde se encontraran en ese momento. Así que esta comunidad de fe nos permite que nosotros, independientemente de dónde estemos, podamos ser parte de una familia cristiana y podamos identificarnos con todos nuestros hermanos donde quiera que nos encontremos. Para conversar este interesante tema, me encuentro muy bien acompañada del pastor Antonio Serpa. Pastor, bienvenido. Gracias, Reina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer. Y vamos de lleno a estudiar este tema valiosísimo. Y para abrir la palabra de Dios, vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, que nos habla y nos transmite los planes que tienes para nuestra salvación. Dirígenos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, hablando de los expatriados, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la carta de Pedro, nos dice en Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y a los dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, escuchando estas palabras, ¿qué aprendemos de este texto? Excelente pregunta, hermana Reina. La Biblia es tan extensa y tan hermosa al explicarse a sí misma. El apóstol inicia dándose a conocer como apóstol, ya que él estuvo con Jesús, conoció a Jesús y estaba muy pendiente de aquel pueblo que de una u otra manera fue sacado, fue enviado, fue expulsado de su patria, de su lugar de origen. Y esparcido, ¿verdad? Y fueron esparcidos a diferentes lugares. Por tal motivo, Pedro, en su preocupación, él escribe para cada uno de ellos que se encontrarán en diferentes lugares, como acabaste de leer en las Sagradas Escrituras. El fin principal de este texto es darse a conocer, por supuesto, y establecer esa credencial como apóstol de Jesucristo para todos aquellos que de una u otra manera estaban pasando por dificultades, expatriados, como dice el texto bíblico. Pastor, esto también nos deja ver y entender que esta carta del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, es un evangelio universal, que no está designado allí solamente donde él estaba, sino que es un evangelio universal. Sin embargo, ¿será que estas cartas que revelan estas enseñanzas solamente para los hermanos expatriados? ¿O será que hoy nosotros, que quizás no nos consideramos expatriados, hay una enseñanza personal también para mí y para las personas que nos ven y nos oyen, pastor? Eso es correcto. Aunque el texto bíblico pareciera que muestra que la enseñanza fue enviada solo al pueblo judío, que fue de una u otra manera sacado de su lugar de origen, hay otros textos que muestran que el evangelio se extiende también a los gentiles, entendiendo que nosotros venimos de esta rama, de la rama de los gentiles. Por tal motivo, el mensaje va más directo a ese pueblo judío, como decíamos antes,
Sin embargo, cada mensaje a la luz de la Biblia tiene también una enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. Y cuando lo analizamos encontramos que es necesario tomarlo, mirarlo y sacar la enseñanza que se da, por supuesto, nosotros como cristianos y seguidores también de la palabra de nuestro Señor. Y ahora queremos hablarte a ti, querido amigo, que me mira, que me escuchas, que estás al frente de algún aparato revisando y escuchando la palabra de Dios. Veníamos hablando sobre los expatriados y es una palabra que tiene que ver con todos aquellos que de una u otra manera salen, son sacados. Y quizás tú que me estás viendo, eres uno de ellos. En algún momento o te fuiste de la iglesia o te fuiste de tu país o estás pasando por algún momento difícil por ser cristiano, que era lo que el apóstol Pedro presentaba y trataba de mostrarle a sus seguidores, a los seguidores de Cristo Jesús. Hay mucha esperanza para ti. Hay esperanza en Jesús. Y si la dificultad es mucha, ve a las Sagradas Escrituras. Ve a Jesús. Repasa todo aquello que ya conoces o que estás conociendo. Y entrega ese caminar, ese andar, ese sufrimiento a aquel que puede solucionar tu dificultad. Y eso, reina, era lo que el apóstol Pedro quería para su pueblo. Y hoy en día damos gracias a Dios por su palabra escrita, ya que quedó plasmado este mensaje tan importante. Donde estés, te encuentres donde te encuentres, hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Así que en esta primera parte queremos animarte a que puedas continuar siguiendo a aquel que todo lo puede, aquel que siguió Pedro y aquel que fue la fuerza y la fortaleza para su pueblo. Así es, pastor, qué interesante. Muy buenas sus palabras. Me ha gustado sentir que usted ha hablado a cada una de las personas. Nadie ha quedado por fuera. El Señor nos busca y como Él es un Dios omnipotente y todopoderoso, pastor omnipresente, puede encontrarnos estemos donde estemos. Es correcto, Reina. Sí, Excelente. y qué bueno saber que el Evangelio está dispuesto para toda persona que sienta que ha perdido algo. Jesús es la solución. Jesús es la solución para tu vida y mi vida. No tienes por qué ahogarte en el dolor, en el sufrimiento, porque Jesús te ama. Jesús tenía su morada en la patria celestial, tenía su morada en el cielo y dejó todo eso para venir aquí a la tierra a caminar con nosotros los seres humanos. Así que Él conoce muy bien tu situación si no estás en el lugar de origen, porque Él también dejó su lugar por ti y por mí. Bien, pastor, ahora sí nos vamos a una breve pausa, pero seguimos conversando más con el pastor Antonio Serpa. Quédense con nosotros para aprender más de este tema y ya regresamos. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente al enfocarnos en un libro o incluso una sección de un libro, algunas preguntas deben ser respondidas de ser posible. Primero, sería bueno saber cuál era el público al que estaba dirigido el libro. Segundo, y quizás más importante aún, sería bueno saber cuál fue el motivo preciso para escribir. ¿Cuál era el problema específico que el autor deseaba abordar? Como sabemos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito como epístolas o cartas, y las personas generalmente escribían cartas a fin de transmitir mensajes específicos a los destinatarios. En otras palabras, al leer las epístolas de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de sus cartas. ¿Qué estaba diciendo y por qué? Y por supuesto, lo más importante de todo, ¿qué mensaje podemos nosotros obtener de sus cartas? Y tal como pronto lo veremos, aún en los primeros versículos, Pedro tiene muchas verdades importantes que revelar para nosotros hoy, siglos después de haber escrito. Mis queridos amigos y hermanos, ya estamos nuevamente de vuelta. Pastor, ¿nos podría leer lo que dice las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 2, por favor? Seguro. La palabra de Dios reza así: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sea multiplicada. Además, pastor, también dice 1 Timoteo capítulo 2, el verso 4, dice, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo Pablo describe a quienes él llama? Interesante e importante pregunta. La Biblia habla sobre que Dios es santo. Y es una palabra que implica apartado para un uso especial, para un uso sagrado. Por tal motivo, cuando el apóstol Pablo habla de aquellos que son llamados para un uso especial, muestra que la conducta y la actitud de aquella persona debe ser pura, debe ser limpia. Sus pensamientos, sus deseos, sus motivos deben avanzar relacionado a lo que es Dios, porque Dios es santo. Por tal motivo, Él, querido amigo, llama santo a todos aquellos que son llamados por nuestro Dios, porque Dios es santo. Qué interesante. ¿Y qué seguridad podemos tener nosotros? ¿Qué seguridad pueden tener nuestros amigos de que son elegidos de Dios para la salvación? Pastor. Es un tema que muchas veces nos hemos preguntado sobre ser elegidos, ser llamados. ¿Cómo podemos estar seguros? Es la pregunta que me estás haciendo. Sí, pastor. Que fuimos llamados por Dios. El Señor tiene sus formas de buscar y de llamar. Por supuesto que la muerte de Jesús abarca, o fue para todos, abarca todo ser humano. Sin embargo, Dios conoce a través de su sabiduría, a través de su presciencia, y no es otra cosa que una sabiduría desde el principio al cual no conocemos. Él conoce a cada persona y sabe de aquel que escuchándole le obedecería, estaría con él constante, permanecería en ese llamado de Dios. Por tanto, pero no es, pastor, que unos fueron escogidos para salvación y otros para perdición. ¿Cómo es eso? Mira, según el texto, pudiese dar a entender esto que me acaba de preguntar. Pero no es así. La sabiduría de Dios llama a todos por igual. Dios en su conocimiento, todo ser humano tiene la oportunidad de ser elegido. Y escuchar y aceptar. De escuchar, de aceptar, de tener ese llamado. Solo que, primero, no todos lo hacen. Y segundo, Dios conoce nuestros pensamientos y conoce a cada ser humano porque fuimos creados por Él. Por tal motivo, aunque el llamado es para todos, no todos lo oyen o no todos nos hacen. Personas específicas vienen a Él. Y cabe resaltar el texto bíblico, aunque no aparece en el estudio de hoy, que dice el Señor, muchos son llamados y pocos los escogidos o los elegidos. Muestra esto, mi amiga Reina, hermana Reina, que la decisión es del ser humano. Dios te llama, te abre las puertas, te da la oportunidad para ser elegido, pero tú decides. Y todas las personas que hoy están viendo este programa o lo están oyendo, pastor, no tienen excusa, ¿verdad? Ya el Señor de una o de otra manera le está llevando el mensaje para ellos. De seguro. Y qué hermoso es, querido amigo, que usted pueda concentrarse en lo que está escrito en la bendita palabra, esa palabra de salvación. Y el Señor nos está mostrando en el día de hoy a través de este hermoso mensaje que Él está dispuesto a llamar, a escuchar, a elegir y a hacer santo a todos aquellos que así querramos. Por supuesto, vivir una vida pía y santa ante el Señor. Y qué hermoso es que al final del tiempo, hermana Reina, todos aquellos que de una u otra manera hemos conocido de Dios, tengamos la dicha de recibir esa herencia incorruptible. Así es, amigo, y si tú hoy estás viendo, oyendo este programa, quiero decirte que tú también has sido elegido para Dios, pero Dios no te obliga, la salvación es tuya, tú decides. Bien, pastor, y hablando
un poco más avanzando en el tema, me gustaría, pastor, que nos leyera Primera de Pedro 1 del 3 al 7. Allí encontramos una maravillosa promesa que insta a los lectores a renacer en una esperanza viva. Díganos al respecto, pastor. Así es. Dice el texto bíblico, queridos amigos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el texto 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y dice el texto bíblico, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosura, pastor. ¿Cuál es el mensaje más importante entonces en estos versos tan hermosísimos que acaba de leer? La Biblia muestra de una esperanza, pero una esperanza viva. Viva. Hay mucha gente hoy en día que vive esperanzas, pero sin un resultado eficaz. Y Pedro nos muestra que Jesús es esa esperanza viva. Y qué maravilloso, me llama la atención mucho el texto bíblico donde Él muestra que nos da una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y esa palabra inmarcesible, querido amigo, tiene que ver con no marchitarse, permanecer sin fin, que no se acaba, para siempre, que no se acaba, deteriora. reina. Qué hermoso es la palabra del Señor. Y espero, querido amigo, que usted esté percibiendo lo mismo que nosotros percibimos en este estudio. Cuando leemos la palabra y vemos la hermosa esperanza que Dios ha dado a nuestros corazones sobre una herencia que no tendrá corrupción, será para siempre. Será para siempre. Así es. Querido amigo, yo estoy disfrutando mucho este estudio y espero que tú también lo estés disfrutando. Quédate con nosotros porque ya regresamos. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Sin duda que la vida está llena de angustias, de tristezas, pero también de muchas alegrías, de llanto, de dolor, pero también de muchas sonrisas, de esperanza y también de mucha felicidad. Por eso, en muchos versículos, el Señor nos aconseja que seamos fuertes y valientes. Vamos a ver lo que nos aconseja Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, los versos 13 al 15. Y dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque yo soy santo. Pastor, ¿qué cosas deberían motivar nuestro comportamiento como fieles creyentes de Jesús? Antes de responder la pregunta
Reina, me gustaría recordar que cuando Pedro escribe a un grupo de cristianos que su situación por la cual están pasando no es fácil. Estoy seguro que muchos estaban quizás sin hogares, sin alimento, luchando en lugares extraños para ellos, para mantenerse como cristianos, fieles, seguidores del Señor. Y podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo el apóstol le aconseja para que ellos puedan mantenerse en una situación precaria en la cual estaban viviendo. Y él pide a cada uno de ellos que trate de vivir una vida de salvación, una seguridad de que Dios le ha salvado, de que Dios le está conduciendo y que de una u otra manera sus vidas están dirigidas por Él. ¿Ratificamos la pregunta que me hiciste? Claro que sí, pastor. ¿Qué cosas deberían motivar nuestro comportamiento como fieles creyentes de Jesús? Excelente. Si seguimos a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios limpio, y Jesús dijo que Él había dado ejemplo para que como Él fuese también nosotros, pues creo que la conducta, la actitud, la vida de Cristo debe ser mi modelo y mi ejemplo. Esa gracia, me llama la atención el hecho de que seamos salvos por gracia. Somos inmerecedores de una salvación tan grande, dice el texto bíblico. Sin embargo, el solo hecho de entender que somos salvos por gracia sin necesidad de que tú tengas que hacer mucho sacrificio, eso me motiva y me anima, por supuesto, a vivir pía y santamente ante el Señor. Y qué bueno, que no solamente Dios te llama a un ministerio, sino que te deja las herramientas, los implementos para poder alcanzar todo aquello que Él exige de nosotros. Esa es una gran bondad, pastor. Eso es la misericordia revelada de Dios. Sí, como usted dice, no solamente nos demanda, nos exige, sino que nos capacita para cumplir y realizar aquello de lo cual está esperando de nosotros. Definitivamente que Dios es maravilloso. Amén. Y, pastor, hablando del amor, cuando encontramos las cartas de Pablo, no podemos dejar de hablar del amor, pastor. Y encontramos que en los versos del 22 al 25 de ese primer capítulo de esa primera carta, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta palabra es que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una palabra que permanece para siempre, una palabra que no se marchita, que no se acaba y que no se cae. ¿Qué cualidades elogia Pedro en aquellos que son llamados a ser miembros de la comunidad de fe que nos ha sido anunciada, pastor? Leía hace un tiempo sobre el don maravilloso del amor. Y quien escribía decía que toda persona que es llamada a un ministerio, llamado por Dios, recibe el don del amor. Ahora, qué hermoso es saber que del amor se desprenden unas cantidades de virtudes, si así podemos decirlo. Y ese texto que acabaste de leer nos muestra que debemos ser irreprensibles. Y el texto referente al amor dice que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, querido amigo, el amor de Dios. Qué hermoso sería para este pueblo que estaba expatriado, fuera de su lugar, que entre hermanos
pudiesen reflejar esas virtudes, esas características de amarse los unos a los otros. Y mira, hay otro texto que presenta que debemos soportarnos, y yo creo que deriva del amor que Dios coloca en cada ser humano. Y quiero hablarte a ti, querido amigo, en este día. Dios quiere colocar en tu corazón ese amor, pero ese amor sin fingimiento, ese amor puro. Y ese amor puro te llevará a perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, a tu vecino. Dios tiene para ti muchas bendiciones, solo debes aceptarla. Y qué hermosas cualidades podemos ver en el ser humano cuando, conociendo a Cristo, lo acepta, y luego esos frutos del Espíritu se reflejan en la vida de aquel que, conociendo al Señor, decide obedecerle. Así que qué hermosas cualidades podemos ver, reina, allí. El amor refleja la paz, el amor lleva a la unidad, el amor lleva a perdonarnos los unos a los otros y, por supuesto, a amar a nuestro Dios y a obedecerle según sus principios establecidos. Así es. Gracias, pastor. El tiempo se nos ha finalizado, ya se nos acabó, pero no podemos terminar este estudio, pastor, sin que usted nos tenga una oración. Excelente. Tú que me oyes, me miras, estás allí al frente, cierra tus ojos. Dios tiene poder para ayudarte. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, primeramente queremos darte gracias porque eres nuestro Creador, sustentador y Salvador. Gracias, mi Dios, por tu palabra escrita, que hoy al analizarla podemos descubrir a un Dios amante, queriendo llamar y elegir a la salvación a todos cuantos quieran y puedan. Amén, Señor. Y hoy queremos implorarte, mi Dios, por aquellos que se han ido quizás de su país, que están en lugares pasando por algunas dificultades difíciles, para que en tu amor y en tu misericordia les asista, les ayude, les consuele y sobre todo ponga en su corazón el amor puro, el amor celestial, para que de esta forma, oh Padre eterno, juntos como un solo pueblo, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, podamos unirnos en uno solo y en el momento de tu venida, de tu regreso, ir contigo a vivir para siempre y recibir esa herencia incorruptible. Amén. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias. Gracias por respondernos, oh Padre eterno. Lo pedimos y también lo agradecemos por el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un placer, pastor, haber compartido este estudio y también contigo, amigo. Ahora no me queda más que decirte que vamos con nuestra compañera Erika a aplicar esta lección. Gracias, hermana Reina. Vimos en el estudio de hoy, por medio de las cartas de Pedro, que Jesús nos ofrece una vida nueva y una nueva concepción. Esta vida proviene de la misericordia de Dios para los pecadores, y es que el resultado de cada creyente es una esperanza viva que deriva de la resurrección de Cristo Jesús y que somos protegidos por su poder a través de nuestra fe. Somos llamados a ser santos, así como nuestro Padre Celestial es santo. Y es que esa santidad nos llevará a obrar con un corazón puro, con amor sincero en todo momento, mostrando el amor de Cristo a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es obra del Evangelio llevar a cada criatura a los pies de Jesús, y nosotros estamos llamados a realizar esa obra. Queridos amigos, estaremos estudiando muchísimas más de las cartas de Pedro en todas estas lecciones. Quédate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Querido, Dios te bendiga.